de Roma y esta situación que también genera mucha controversia porque ya se habla derechamente de un duro revés para la Fiscalía. El cuarto tribunal del juicio oral en lo penal de Santiago absolvió al excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuentealba y también a su esposa Anita María Pinochet, acusados por el delito de lavado de activos. El tribunal fue muy crítico con la investigación de la Fiscalía de Centro Norte y argumentó, entre otras cosas, que tuvo falta de rigurosidad y precisión. Daniela Forero Ortiz, tú con el detalle, buen día. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Un veredicto, la verdad, es que lapidario, que incluso hizo recordar al llamado caso Bombas 1, en donde se evidenció un tremendo fracaso del Ministerio Público. En este caso, el nerviosismo, la verdad es que era real. Mientras el tribunal deliberaba, fueron muchos los abogados que sintonizaron el veredicto del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuentealba Poblete, y su señora Anita María Pinochet Rivek, ambos acusados por el delito de lavado de activos. Una investigación liderada por la Fiscalía Centro Norte, en donde se le atribuía al matrimonio desviar dineros provenientes de gastos reservados entre 2010 y 2016 por un monto total de 2.980 millones de pesos, lo anterior realizando, según el ente persecutor, inversiones, contratos y gestiones con ánimos de lucro, logrando integrar al sistema económico financiero formal. Tras casi un año de juicio oral, de manera unánime, el cuarto tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago llegó a la convicción de que existe falta de precisión y también rigurosidad en la indagación que, recordemos, tiene su origen en la justicia militar. El tribunal dijo que la Fiscalía no analizó el patrimonio de Fuentealba en el periodo en que no fue comandante en jefe y por ende no se logró comparar qué tenía antes y qué tenía después, como por ejemplo lo están cuestionados autos marca Audi. Sin embargo, un porcentaje importante de la crítica del tribunal se lo llevó el comisario Cristian Álvarez, detective de la Brigada de Lavado de Activos, que para el tribunal esta persona no fue ni objetiva ni tampoco imparcial. La jueza Carolina Escandón remató diciendo que no se pudo vincular el delito base, que estamos hablando de malversación de caudales públicos, con el ilícito de lavado de activos y que el tribunal solo pudo alcanzar la mera sospecha. Desde esta perspectiva, la falta de acreditación de premisas básicas contenidas en la acusación, debido a la deficiencia probatoria evidenciada en el presente juicio, unido además al abandono de determinados capítulos por parte de los acusadores, impide valorar positivamente el resto de los postulados o acápites planteados. Lo anterior impide establecer de manera razonable y coherente el nexo causal entre el delito base y el lavado de activos sometido a conocimiento de este tribunal. Así las cosas, el tribunal solo pudo alcanzar el convencimiento de la mera sospecha. Bueno, fueron palabras súper elocuentes de la jueza Escandón, Daniela, porque en realidad escuchar la lectura del veredicto, por ahora hay veredicto y ya no va a haber una condena porque es de absolución. Lo que vamos a tener sí va a ser el texto completo, claro, de la sentencia finalmente absolutoria. Pero al escuchar la lectura del veredicto era realmente demoledora la crítica que el Tribunal Oral en lo Penal, compuesto por 3 magistradas mujeres, hizo del trabajo desarrollado por la Fiscalía y la PDI fundamentalmente. Es decir, hizo pedazo del caso de la Fiscalía, lo demolió. Hubo momentos en que los adjetivos, además críticos, fueron lapidarios para esa investigación. Uno, en alguna interpretación, Daniela, podría interpretar que incluso en algún minuto daba la impresión de que la jueza Escandón estaba leyendo una suerte de decálogo, por ejemplo, cuando describió cómo tiene que ser un perito. Claro. En el fondo, para terminar concluyendo que el perito de la PDI que presentó la Fiscalía no sustentaba su presentación, o sea, tenía incoherencias, inconsistencias, falta de información. Además decía que como había trabajado con la ministra Rutherford, como que con esa información se había quedado y eso era como lo que descansaron en eso y no construyeron realmente el caso de ellos. En esa lógica no hubo pruebas para dar cuenta del lavado de activos, claro, que no se miró el patrimonio de Fuentealba antes de ser comandante en jefe para poder compararlo, o sea, exacto, ese era el nivel de crítica. La jueza en algunos minutos subía el tono para remarcar cómo el perito daba cuenta de que había información que no estaba presentando en juicio porque la tenía guardada en un computador. No, esos son archivos que tengo, y la jueza lo citó varias veces
a ese perito respondiendo eso en estrados, es decir, que no había llevado la información al juicio. Por lo tanto, ¿cómo se podía contrastar esa información o ventilar en el juicio si la tenía guardada en un computador y no la llevó? O sea, errores que parecen muy, pero muy gruesos. Y a lo que iba es que pareció incluso ella en un minuto recitar un decálogo de cómo tiene que ser un perito, qué perfil tiene que tener y qué cosas tiene que hacer y cómo tiene que presentar la información. Para que la prueba sirva, digamos. Para que la prueba sirva. Entonces, ¿qué podía concluir o deducir uno de eso? A ver, aquí el tribunal lo que está diciendo es cómo tendría que hacerse un juicio en serio. Exacto. Cómo tendría que hacerse un nuevo juicio. Es decir, dio como las pautas en las cuales tendría que sustentarse un eventual nuevo juicio si es que la Fiscalía, a partir de todo esto, resolviera solicitar la nulidad del juicio. Claro. Y en una de esas hasta pudiera conseguirlo si es que tribunales superiores determinaran que efectivamente aquí hubo un caso mal presentado. Finalmente este tribunal oral en la penal no tuvo todos los elementos sobre la mesa para poder juzgar con consistencia y dictar tal vez una sentencia condenatoria. ¿Y por qué digo esto? Porque en el mismo veredicto la jueza Daniela sí da por acreditados varios de los puntos de la acusación en lo que tiene que ver con la malversación de los caudales públicos, que es lo que no están investigando acá, y que no era el caso de la imputación en este caso, porque aquí lo que se imputaba era lavado activo, pero es el delito madre, el delito matriz que se está investigando en la justicia militar, y eso es una causa que sigue abierta. Y los hechos que dio acreditados ahí son varios, no todos, pero varios de los más consistentes. Los fondos de 6 millones mensuales que recibía religiosamente Fuente Alba, que no eran destinados, al menos no totalmente, a los fines para los cuales están diseñados los gastos reservados, los 10 millones mensuales en efectivo que tenía para mantener la casa, que aparecen como con gastos que no tienen nada que ver tampoco con inteligencia ni con tareas del comando, o gastos como cuando él se fue del cargo y le entregaron 120 millones de pesos, además súper mal dicho, porque los 120 millones de pesos, un testigo dijo que los recibió en una bolsa y otro dijo que los recibió en un maletín de computador. 120 millones de pesos, tal como el general Fuente Alba dijo a la salida, no caben en un maletín. Y en una bolsa, bueno, vaya a saber. Los que hayan tenido alguna vez que hacer alguna operación inmobiliaria o comprar un auto, se dan cuenta que para comprar un auto usted tiene que llevar un maletín para pagar 4 o 5 millones de pesos. Ahí caben con puros billetes de 20. Intente usted meter con puros billetes de 20, 150 millones de pesos. Tendría que tener, no sé, un baúl, un embalaje grande. Bueno, así de inconsistente fue la presentación y así de desnuda quedó la construcción del Ministerio Público, Daniela, en palabras de la jueza Escandón, de todo el tribunal oral en lo penal, porque ella lee lo que las tres acordaron. Fue unánime, claro. Fue unánime, además, en todos sus aspectos. Pero ya decíamos que aquí avanza en paralelo el proceso de la justicia militar por malversación de caudales públicos. ¿En qué pie queda eso? Porque el mismo general Fuente Alba no quiso hablar mucho de eso porque es una causa abierta. Sí, justamente ahí es importante también precisar, para cerrar un poco lo que consiste la justicia ordinaria en este caso. En el proceso penal hay dos tipos de absoluciones. Por una parte, tenemos por acreditación de inocencia, y este tipo de absolución facilitan después demandar al fisco. Y la otra opción es que una persona sea absuelta por duda razonable. Y en este tipo de absoluciones impiden demandar al fisco, y acá el general en retiro, Juan Miguel Fuente Alba, fue absuelto por la causal 12, estamos hablando por duda razonable. Eso por la parte de la justicia ordinaria, pero claro, paralelamente corre todo lo relacionado por la justicia militar. Recordemos que Juan Miguel Fuente Alba fue procesado por la ministra de la época en visita, Romy Rutherford. Él fue procesado, de hecho estuvo con la medida cautelar de prisión preventiva en el batallón de policía militar. Sin embargo, la jueza ya dejó esta causa después de más de 7 años a cargo de esta indagatoria, y lo está resolviendo todo la magistrada Ana María Osorio. Es decir, esta causa sigue abierta. Recordemos que le está procesado por malversación de caudales públicos. Y hablemos ahora de lo que dijo el general en retiro, porque como todos los días durante un año, llegó el excomandante jefe del ejército Juan Miguel Fuente Alba hasta el centro de justicia. Él insistió en su inocencia, dio palabras finales que esto se da cuando termina un juicio. Él puede aceptar o rechazar su derecho a guardar silencio. Él finalmente quiso hablar.
También, tras ser absuelto, se limitó a decir que se ha restablecido el imperio del derecho. Pasemos a escuchar las palabras del general en retiro. Desde esta perspectiva, la falta de acreditación de premisas básicas contenidas en la acusación, debido a la deficiencia probatoria evidenciada en el presente juicio, unido además al abandono de determinados capítulos por parte de los acusadores, impide valorar positivamente el resto de los postulados o acápites planteados. Lo anterior impide establecer de manera razonable y coherente el nexo causal entre el delito base y el lavado de activos sometido a conocimiento de este tribunal. Así las cosas, el tribunal solo pudo alcanzar el convencimiento de la mera sospecha. Bueno, escuchábamos nuevamente las palabras de la magistrada para poder dejar en claro cuál fue el razonamiento que tuvo el tribunal respecto a todo lo relacionado con este caso. Ahora pasemos a escuchar las palabras del excomandante jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente Alba, qué fue lo que dijo antes de que se entregara este veredicto absolutorio y qué es lo que dijo después. Sí, hubo una crítica al trabajo en particular de la Fiscalía y las policías. Bueno, habrá que revisarlo eso en detalle para ver a qué se refiere. Los peritos de la Policía de Investigaciones son peritos serios que hacen un trabajo completo, que han trabajado años, tanto en la justicia militar como con nosotros. Por lo tanto, nosotros respaldamos su trabajo, pero habrá que analizar el fallo. Palabras entonces del fiscal a cargo de la investigación. Estamos hablando de José Morales Opazo. Recordemos, ustedes también lo mencionaban, de que el tribunal fue bastante crítico con la investigación que lideraba el persecutor, y ahí justamente nosotros le preguntamos al fiscal José Morales respecto a cómo respondía a las críticas que hizo el tribunal respecto a su trabajo, y él dijo que tenían que ver todo lo relacionado con los argumentos que se van a entregar en la sentencia, que esta se va a emitir en el próximo mes de agosto, pero que le entregaba todo el respaldo a los miembros de la Policía de Investigaciones que fueron parte de este proceso investigativo. Hay dos cosas relevantes para apuntar, lo que tú ya nos contabas, Daniela, estas absoluciones que son por razones distintas, por inocencia, que no es este caso, y por duda razonable, lo que deja instalado también ahí un escenario distinto. Y tú lo decías, y lo han dicho también otros en las últimas horas, este ha sido calificado como el fracaso más grande en la historia de la Fiscalía desde el caso Bombas 1, que también terminó con la absolución de todos los acusados. Gracias, Daniela, buen día. Buenos días. 8:19. 8:19.